vamos a comenzar la charla. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, digo gracias especialmente porque estar una tarde de sábado de San Juan, coincidiendo además con el Mundial, pues estar en una charla sobre Siria tiene mucho mérito y es para agradecer. Sin embargo, creo sinceramente que vale mucho la pena, además, porque no todos los días tiene uno la posibilidad de tener una información veraz y objetiva sobre Siria, ya que desgraciadamente lo que nos llega a través de los medios de comunicación, o mejor dicho, de propaganda, son falsedades, engaños y manipulaciones. Todos sabemos qué intereses tienen estos medios, a quién pertenecen, y bueno, como dice el dicho, nadie muerde la mano que le da de comer. Pero esta tarde tenemos la suerte de contar con los compañeros de Descifrando la Guerra, Daniel Castro y Alberto Rodríguez, que son periodistas, analistas internacionales, colaboran con medios como RT o HispanTV y cuentan con un rigor y una honestidad destacable lo que está ocurriendo en Siria. Y bueno, esta manera de proceder, que debería ser algo habitual en el periodismo, es una suerte en los tiempos que corren. Como os decía, tanto Daniel como Alberto son del equipo de Descifrando la Guerra, un portal que nació hace más o menos un año y que tiene como objetivo contar con todo lujo de detalles los conflictos a nivel internacional, ya sea en Oriente Medio, Asia, África, América y también en Europa. En relación a lo que hoy nos atañe, que es Siria, tienen un mapa muy completo en el que van actualizando a medida que algo nuevo va ocurriendo. Además, estuvieron recientemente allí, en Siria, por lo que nos pueden contar de primera mano las impresiones que tuvieron, testimonios de gente, y nos traen además material en primicia grabado allí y que van a compartir y comentar con todas nosotras y nosotros esta tarde. La charla va a estar estructurada de manera que primero hablarán de cómo y por qué surge la guerra en Siria, actores principales, bloques, intereses, también de cómo se espera el futuro, y terminaremos con un turno de preguntas en el que será muy interesante que cualquier cosa que no se haya hablado o cualquier cosa que interese, los compañeros os podrán informar al respecto. Bueno, antes de dar la palabra a Dani y Alberto, que son realmente quienes más van a aportar en esta charla, comentar que podemos estar esperanzados ante los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Siria, ya que, como sabéis, el ejército sirio está recuperando gran parte de los territorios que les fueron arrebatados. Y bueno, la verdad que el futuro se ve con más luz de lo que se veía hace unos años. Y bueno, para terminar ya, y esto ya es solo una opinión mía personal, yo creo que cuando pasen las décadas, la valentía del pueblo sirio y su heroica resistencia quedarán para siempre en la historia, y su hazaña será comparable a la resistencia de Vietnam en su momento o de Stalingrado. Desde el MAS seguiremos apoyando al pueblo sirio hasta que se alcance la victoria frente a la barbarie más absoluta. Nada más, muchas gracias y vengo con los compañeros. Bueno, pues primero quiero daros un saludo a todos, también quiero agradecer al MAS que nos den la oportunidad de hoy estar aquí reunidos. Y bueno, a toda la gente que habéis venido para pasar una buena tarde en la que yo creo que vamos a aprender bastante. Como ya ha comentado la compañera, yo soy Alberto, yo soy uno de los fundadores de Descifrando la Guerra junto con Dani y Tomás, un compañero que no ha podido venir, aunque colabora más gente con nosotros. Y bueno, pues yo soy periodista, llevo analizando el conflicto sirio desde hace tiempo, así que decidimos meternos de lleno en Descifrando la Guerra, y el año pasado pues estuvimos en Siria. Estuvimos grabando, contando un poquito lo que pasaba, y hoy os vamos a traer este material. También, aunque sea un formato charla, sobre todo no queremos que sea el formato clásico de bueno, venir aquí, soltar todo y para casa. Nos gustaría que cualquier duda, cualquier cosa que queráis, lo que queréis profundizar o cualquier cosa que queráis saber, que nos preguntéis sin ningún problema, porque además creemos que va a ser más divertido así si la gente va a dudas concretas. Bueno, os paso con Dani. Hola, buenas tardes a todos. Los valientes que, a pesar del calor, han venido aquí, con el calor que hay. La noche que viene de San Juan, y aún así decidís estar aquí con nosotros. Gracias al MAS por traernos, han hecho un esfuerzo muy importante. Y nada, yo soy Daniel. Primero de todo espero que me disculpéis porque nunca di charlas y estoy muy nervioso. Lo mío es Twitter, informo sobre Twitter y hablarlo es diferente.
Pero bueno, yo soy analista internacional también. No estuve exactamente en Siria como Alberto, pero sí que estudié las guerrillas comunistas de Latinoamérica. Estuve haciendo mis estudios en Colombia. Allí conocí a las FARC, al ELN, grupos guerrilleros. Y estando allí pude ver cómo los medios de comunicación tradicionales desinforman y cuentan completamente lo contrario de lo que está pasando. Sin ir más lejos, Descifrando la guerra es una idea que yo llevo gestando hace muchos años, porque en Colombia, estando en una ciudad controlada por los paramilitares en medio de la selva, me tocó ver cómo asesinaban a gente en público, cómo cortaban con motosierras a gente por el hecho de igual hablar con alguien sospechoso de ser de guerrilla, o por ser prostituta, o por fumar un porro. Y luego en los medios de comunicación te vendían una historia idílica de que había paz y que solo era rota con las guerrillas comunistas como las FARC. Entonces, a raíz de ahí empecé a plantearme que entre todos deberíamos crear una plataforma que pudiese informar ese punto de vista que nunca nos informan los medios de comunicación. Hace 7 años casi empecé a informar sobre la guerra de Siria en Twitter, y poco a poco fui conociendo a gente como Alberto y nos fuimos interesando en analizar todo lo que estaba pasando. Y a raíz un día de un artículo que escribió el señor Albarrico en el medio de comunicación Contexto, decidimos que teníamos que contestarle, porque veíamos en las respuestas que le daba la gente al artículo que se creían todas las sartas de mentiras que había dicho, y no había dicho ni una sola verdad. Entonces empezamos a redactar un artículo de contrarrespuesta, hablamos con Contexto, nos dijeron que sí, que lo publicarían. Pero a medida que lo íbamos haciendo dijimos, es que responderle al Barrico no sirve de nada. Lo importante, la realidad, para poder cambiar las cosas, es que analicemos día a día lo que está pasando en el mundo y aportemos esos datos que cambian la percepción de las guerras, y los tenemos que aportar día a día. Y entonces es como nos juntamos y junto con Tomás, como dijo Alberto, creamos esa plataforma que ahora Alberto os va a explicar un poquito. Sí, bueno, lo que voy preparando ya uno de los vídeos que os vamos a enseñar de Siria, os explico cómo funciona la plataforma. Pues básicamente es un mapa interactivo en el que podéis seguir el conflicto de Siria a diario. Por ejemplo, que sucede algo en Idlib, lo colocamos localizado para que la gente también se haga una idea de qué está pasando en cada zona, porque muchas veces hay un bombardeo, sí, pero ¿con quién? ¿Contra qué? ¿Por qué? Intentamos contarlo eso. También tenemos un foro en el que, bueno, la participación está abierta a todo el mundo, porque como hemos dicho, nos gusta mucho el debate y no dar solamente un tipo de información, que seamos honestos, hablemos de todo y que la gente decida, porque al final la verdad es lo más honesto. Y bueno, ahora estamos también empezando a explotar el audiovisual, vídeos, infográficos. Bueno, es un poquito lo que hacemos. Nuestro mundo es Twitter, pero estamos llegando ya a todo. Y ahora os vamos a dejar, si esto me lo permite, es uno de los primeros vídeos, el primero que grabamos en Siria. Así que esperemos que os guste y seguimos.
Bueno, antes de hablaros un poco de la situación actual de Siria, pues pues un poco el contexto del vídeo, como hemos comentado, pues mostramos Malula, Alepo, Damasco, Homs. ¿Por qué lo mostramos de esta manera? Porque desde los medios aquí lo que se está vendiendo es una imagen de Siria exagerada, propagandística y parcial. Se está vendiendo que Siria es un régimen de terror en el que la gente no sale a la calle, en el que la gente tiene miedo de opinar, tiene miedo de pensar. En realidad no es verdad. Siria es un país en el que la gente está haciendo vida, la gente sale a la calle, la gente interactúa, la gente es normal. Es lo que no te quieren contar. ¿Por qué? Porque la propaganda se basa mucho en deshumanizar. Entonces nosotros queremos no contar una ideología ni nada, sino que queremos contar la verdad. Porque no es justo que nosotros nos estemos inventando la verdad simplemente porque interesa a X personas. Entonces, todo lo que hemos grabado es el día a día, nos hemos movido totalmente libres, salíamos a la mañana y no volvíamos hasta la noche, hablábamos con la gente y no es ninguna imagen montada como sí que hacen en otros lados. La pareja caminando era una pareja normal. El padre con el hijo era un padre con un hijo que salía el viernes de rezar, normal. Entonces, es un poco lo que queremos contar. Y algo muy importante que hemos querido reflejar es que Malula, por ejemplo, es una villa cristiana en la que se habla arameo. Alepo es bastante conservador, Damasco es una ciudad totalmente abierta, Homs es una ciudad que poco antes de que nosotros estuviésemos había enfrente y la gente es igual en un sitio y en otro. No hay una guerra sectaria ni una guerra étnica. Eso es un discurso que se está creando, que luego profundizaremos. Sí que hay un cierto tipo de guerra sectaria, pero no es como nos la quieren contar, porque no es un odio suníes y chiíes. De hecho, tú te movías de una calle, de una mezquita chií a una calle de una mezquita suní, no cambiaba y la gente entre sí hablaban y de hecho la parte vieja de Damasco, que es una zona cristiana, está llena de musulmanes y convivían tranquilamente. Que eso no te lo cuentan aquí. ¿Por qué? Porque interesa vender la moto, interesa vender el discurso de no, yo iba así, era súper heroico todo, me seguía, tenía 4 guardaespaldas del gobierno vigilando todo lo que hacía. Eso es mentira. Hemos volado un dron en Malula. Aquí en Madrid es ilegal volar un dron y te meten una multa impresionante. Entonces, igual deberíamos empezar a dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la vida. Y bueno, ya hola a todos. Bueno, como decíamos, llevamos 7 años viendo charlas, analizando cómo empezó todo, cómo se desarrolló. Nosotros queremos empezar por lo que va a ser el futuro de Siria, el presente y el futuro, cómo creemos que va a ser. En estos momentos, todos los rojos lo controlado por el gobierno. Hasta hace nada estaba lleno todo de bolsas rebeldes, bolsas del Estado Islámico, se fueron eliminando. Ahora que... No se te oye. Ahora lo que queda nada más es lo que está señalado en los círculos, que son 3 bolsas del Estado Islámico, y aquí en el sur, en Dera y en Huneitra, una bolsa rebelde. Bien, en estos momentos se están realizando las operaciones para eliminar la bolsa de Dara. De hecho, hoy se ha mordido esta zona toda, se ha recuperado ya. No nos dio tiempo ni a actualizar los mapas. Y en las que están los círculos negros se está combatiendo todos los días al Estado Islámico y todo parece que pronto lo van a terminar. Entonces, después de esto, nosotros estimamos que la guerra militar, que la guerra ha acabado. Se va a tener que abrir un proceso político y los referentes en el proceso político van a ser Turquía y Estados Unidos. En estos momentos hay 2 procesos políticos, que son Ginebra y Astana. En Astana se está negociando Rusia, Irán y Turquía por la zona de Idlib, de Latakia y de Alepo Oeste y Norte. Lo que se ha negociado hasta ahora en Astana y que ya está firmado es: Turquía toma el control de toda la zona rebelde, Irán y Rusia toman el control de la zona fronteriza con Idlib y crean puestos de control para evitar que haya enfrentamientos entre unos y otros. Tras eso, Turquía empieza a mover los 4 millones de refugiados que tiene en su país
hacia la zona de control rebelde, evitando que haya represalias de ningún tipo entre un bando y el otro. Y tras eso, que se están poniendo ahora mismo estos días, comienza la elección de las personas que van a redactar la nueva Constitución. Una Constitución que pueda ser justa con las demandas de algunos grupos rebeldes y del gobierno. Tras eso habría unas elecciones libres, entre comillas, porque en un estado de guerra es un poco complicado, pero habría unas elecciones, y tras eso una reunificación de este territorio. Las preguntas las dejamos para luego, ¿verdad? Al final, que no perdemos el hilo. ¿Qué falla aquí en esta ecuación? Todo muy bonito, falla algo. La zona controlada por Estados Unidos. Estados Unidos no le va a interesar nunca la solución del conflicto sirio. Puede abandonar porque le vaya mal, o puede quedarse si ve que puede sacar algún provecho. Pero no lo va a dejar fácil. En estos momentos, el gobierno sirio y los kurdos, el movimiento que hizo Estados Unidos con Turquía de entregarle Manbij, la zona al oeste de Éufrates amarillo, sentó muy mal a los kurdos porque perdieron hasta 300 hombres en recuperar esa ciudad del Estado Islámico. Y ahora Estados Unidos, su gran aliado, se la entrega a los turcos a cambio de nada. Entonces ahora se están iniciando contactos entre el gobierno sirio y los kurdos y no sabemos bien cómo va a acabar esto. Las tribus de Hasaka, de Raqqa, de Deir al-Zur, se están organizando para crear una insurgencia que ataque a los soldados de Estados Unidos en la zona amarilla y a los kurdos si siguen cooperando con Estados Unidos. Entonces esto ha acelerado las conversaciones entre kurdos y creemos que puede haber que Estados Unidos se quede sin apoyo en el terreno y puede haber algún tipo de solución que abandone la zona 2, lo que es la zona 2. Particularmente yo veo que la zona 3 es la más conflictiva. En sí no tiene nada, es puro desierto nada más. Hay un campo de refugiados que lo están abandonando hacia zona gubernamental, los refugiados, porque tienen unas condiciones muy duras. Y hay una base militar que controla Estados Unidos. Yo pienso personalmente que esa zona Estados Unidos no la va a dejar con facilidad, aunque abandone el este del Éufrates, porque es una zona de paso entre Irán y el camino que creó con Irak, Siria, hacia Palestina y hacia Israel. Y entonces Estados Unidos la va a querer mantener, aunque sea como monitorización de los movimientos de Irán, de Siria y de todo lo que pueda hacer. Aparte no es una zona fácil de tomar porque en el otro lado de la frontera está una de las bases más grandes de Estados Unidos, en Jordania, y veremos cómo pasa. Pero bueno, la verdad somos optimistas, tal como estaba hace unos años, creemos que el conflicto puede estar llegando a su fin. ¿Les dejamos que pregunte ya? Sí, una pregunta. Es lo que usted Pero está que dejar el chico también. Es el lenguaje que empleáis. No estoy... Perdón un momento, es que la crítica que hago yo es, ¿habéis planteado otro tipo de charla que compartamos? Él quería preguntar, sí, me parece muy mal que ahora quiera enterar. No, le dije primero al chico y luego al... No, yo me espero, tranquilo. Sí. Lo había visto. No, ahora que ya acabé yo... Mi duda era una cosa que ya ha respondido, que si la reunificación que tú estás explicando incluía al Kurdistán, pero ya me has explicado que eso vale, que tampoco le llamamos Kurdistán. Bueno, el este de Siria, bueno, sí, Kurdistán es una parte. Vale, sí. Ya se ha respondido también. Sí. Vamos a explorar lo más breve posible. Si empezamos por poner un lenguaje común, nos vamos a entender mejor. Le solicito al ponente que vamos a ver si acordamos un lenguaje común para entendernos mejor. Yo también soy periodista como tú y analista política internacional, corresponsal de guerra 38 años. Fernando, es pasar el micrófono. El micrófono. Conozco la trayectoria de mis colegas, compañeros, pero me temo que si un silogismo empieza con una preposición falsa inicial, se convierte en un sofisma.
¿Me queréis decir por qué llamáis a los mercenarios del ejército libre sirio rebeldes? Si quieres responder. Rebelde implica los adjetivos, los carga el diablo, se dice en la primera curso de la escuela de periodismo. Los adjetivos los carga el diablo. Rebelde va una especie de intrahistoria romántica que casi legitima. Es como si el Ejército Popular de la República Española hubiese llamado a las tropas franquistas las tropas rebeldes, no eran las tropas partiosas. El ejército libre sirio, mal llamado ejército libre sirio, no son rebeldes que se legitiman en la lucha. Es un ejército mercenario del imperialismo. Si conseguimos que no, a menos yo me sentí bien sentido, si consigo que no llaméis rebeldes a los facciosos mercenarios del imperialismo, la charla va a discutir por mejor camino. Gracias. A ver, sobre el tema de rebeldes, hay varios puntos. El primero es que nosotros lo que intentamos es utilizar un lenguaje que la gente asimile, porque nuestro objetivo no es llegar solamente a la gente de nuestro entorno, sino llegar a la gente que se cree el discurso de Leila Nachawazi. Entonces nosotros luego tenemos un punto hablando de quiénes son los rebeldes. De hecho, hablamos de cómo los rebeldes están estrechamente ligados a organizaciones de mujahidines, a Al-Qaeda. Y lo que pasa es que también utilizamos la terminología que el gobierno sirio utiliza. Es decir, Bashar al-Assad en las entrevistas él habla de rebeldes. Y tú lees Sanaa, y Sanaa, que es el órgano del gobierno, habla de rebeldes. Entonces, intentamos utilizar esa terminología porque si yo ahora empiezo a hablar de los mercenarios criminales, luego puede venir una persona y me saca Jais al-Islam, que es una organización. Bueno, son los salafistas, pero son los salafistas sirios. Zaghran al-Bush se preparó en Arabia Saudí, pero él es sirio. Entonces, claro, yo digo, no, mercenarios extranjeros que vienen a cargarse Siria. De repente viene una persona y me dice, toma, Jais al-Islam, paca, un grupo que ha dominado Ghouta, que está en Daraa. ¿Yo qué digo a eso? Pierdo la credibilidad. Y luego, yo quería llegar a una persona que no sabe nada de Siria, que ha visto la televisión. Entonces yo le hablo de los rebeldes y le digo, mira, sí, vamos a hablar de los rebeldes y vamos a hablar de lo maravillosos que son los rebeldes. Vamos a hablar de cómo los rebeldes, además son las fotografías que había antes, llegan a una localidad y a los chiíes los colocan encima de los tejados para que les dé el sol y se mueran. Cómo a los alawítas los enjaulan. Cómo a las mujeres, si son lo que ellas consideran kafir o chiíes o cristianas, las violan. Y las violan hasta que se mueren muchas veces porque esa gente, una mujer la ve como una puta. O sea, esa gente no tiene ningún tipo de moralidad. Van a ver que son los rebeldes los que hacen eso. Entonces luego escucharán a Nachawazi defender a los rebeldes y dirán, uff, esta tía está defendiendo a gente que hace esto. En cambio, si ya te hablo de mercenarios, una persona luego viene y dice, va, los mercenarios son otro grupo. Y de hecho, es que es eso. Luego tenemos un punto que lo vamos a desarrollar bastante, que trata sobre el tema de los rebeldes y se van a decir cosas que a más de uno le van a sorprender y le van a parecer, en esta sala no creo, pero a más de uno de Alba Rico y compañía van a llorar cuando vean qué tipo de gente están los rebeldes, porque es gente que en este país ha hecho mucho daño. Y os aguantáis hasta que lo digamos. Y luego quería yo un poco ampliando esa respuesta, que todos los que seguimos la guerra, que la mapeamos, lo llamamos rebeldes. Es un término que se eligió por consenso y no es porque se le dé ninguna legitimidad. De hecho, si nos ceñimos al diccionario, rebelde no es la acepción romántica que usted dice. Rebelde es alguien que se gobierna, que se rebela al poder establecido. En este caso, esta gente, sea por dinero, por terrorismo, por lo que sea, se ha rebelado al poder establecido que es Assad, nada más. No le estamos dando ninguna legitimidad ni haciendo que sean románticos. De hecho, en Yemen los rebeldes son los hutis, que tampoco es que sean unos luchadores por la libertad, son extremistas islámicos. Sí, solo trataba de buscar un adjetivo. ¿Eh? Solo trataba de buscar un adjetivo. Sí, pues bueno, tenemos que explicarla. Más militante. Hemos hecho un inciso para la pregunta esta, para matizar un poquito el término de rebelde, pero mejor que hagamos las preguntas cuando acabe toda la charla y así mejor más ordenado. ¿Tú vas a seguir o ya? No. Vale, pues bueno, después de este punto vamos a hacer otro vídeo. Alguien nos puede matar los ojos porque decimos... Es sobre Homs, que en su momento se consideró lo que era la capital de la revolución, porque los rebeldes establecieron ahí el control
¿Por qué? Pues porque realmente es un punto muy importante. Desde Homs puedes ir a Líbano, desde Homs puedes controlar los cruces que unen Siria. Es un punto cardinal muy importante. Y curiosamente, tanto que dicen de una dictadura en la que no hay otras ideas, Homs lo gobierna el Partido Social Nacionalista Sirio, que es un partido que se ha intentado cargar al Baath. De hecho, Ali Haidar, que es su representante ahora mismo, le ha dicho que durante la guerra siempre con Siria, después de la guerra intentará acabar con el Baath. Y domina una de las ciudades más importantes del país. Primera dictadura que creo que eso lo permite. Y es una ciudad que es una pena, porque nosotros fuimos recién acabada la batalla y duele ver una ciudad tan bonita que era, cómo la dejaron. Pero también me parece muy bonito que ahora estoy viendo cómo está reconstruyéndose y de lo que hay aquí siguen los destrozos, pero está mejorando muchísimo. Y bueno, pues tras este vídeo me gustaría que lo viese toda esta gente que es romántica con la guerra, que defiende, dice que hay una revolución. Bueno, pues si esto es bonito y si esto es lo bueno, esa gente que no cuente conmigo porque nunca lo creeré. Hemos hablado de que hay rebeldes y no hay duda que en Siria hay oposición. ¿Pero es la oposición que nos han dicho que hay? No. Bueno, evidentemente los rebeldes armados son un tipo de oposición, pero no son la única oposición y ni siquiera son la oposición más legitimada. Esto que veis aquí, esto es el Parlamento sirio. Tanto que dicen, no, Siria es un país de partido único. Baath, Partido Comunista Unificado, Nasseristas, Socialnacionalistas, o sea, es independientes, que hay 68 de 250. De hecho, 100 y pico representantes tienen que representar a obreros y campesinos. Es decir, es un país en el que se permiten más ideas, aunque sí que es verdad que el partido Baath es el partido más fuerte ahora mismo, pero, por ejemplo, dentro de que el partido Baath ahora es el más fuerte, tampoco tiene una posición muy privilegiada desde 2012 que más o menos intentó acabar con ella. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta oposición no oímos hablar con ella? Pues muy sencillo, porque esta oposición principalmente está en el Comité Nacional de Coordinación de las Fuerzas del Cambio. Esta gente apoya la oposición, pero después de la guerra. Esta gente dice, primero Siria, primero paz, y luego con diálogo habrá paz. Entonces, ¿significa que son todos unos asadistas, unos locos? No, es gente que se ha dado cuenta que la guerra no va a aportar nada al país, porque, como podéis ver en el vídeo anterior, la guerra es destrucción y es miseria. Si alguien ve algo bonito y bueno en una guerra, pues tiene una tara que, vamos, que vaya a un hospital porque no está muy bien de la cabeza. Entonces, ¿qué diferencias hay con la oposición que nos han intentado vender? Pues nos están intentando vender que el Consejo Nacional Sirio es la verdadera oposición. Un Consejo Nacional Sirio que lo que pide es que potencias extranjeras bombardeen Siria. Mientras que este tipo de oposición dice que no, que las potencias extranjeras se vayan y entonces se resuelvan las cosas a través del diálogo. Entonces, ¿cuál es la oposición? El que pide que entre Estados Unidos, que pide que entre Francia, que pide que entre Reino Unido, que pide que entre Jordania, que pide que entre Arabia Saudí. Eso es una oposición internacional, pero no es la oposición de Siria, que es la que nunca nos han estado contando. Porque luego también hay que hablar del Consejo Nacional Sirio, que supuestamente son gente secular. Y me hace gracia que digan eso porque el Consejo Nacional Sirio surge que buscaron oposición desde Europa sobre todo. Se buscó a gente que estaba exiliada, pero a gente de cualquier época, les daba absolutamente igual porque se hubiesen exiliado y los juntaron en este tipo de coordinadora que tenía una sede
en Ankara, en Turquía, con Erdogan. Entonces a mí me parece un poco raro que Erdogan apoya un movimiento secular, progresista y todas estas cosas que te intentan vender cuando es un régimen islamista, porque el AKP está ligado a los hermanos musulmanes, cuando es un régimen que le da igual hacer desaparecer ciudades suyas en Anatolia. Entonces ya este tipo de cosas te hacen sospechar, pero luego se ve que el Consejo Nacional Sirio no es más que una herramienta para dar dinero al Ejército Libre Sirio. ¿Y el Ejército Libre Sirio realmente es algo secular? Pues yo es algo que siempre pregunto y no encuentro un grupo secular de más de 10 personas en el Ejército Libre Sirio. De hecho, y por haber, en ese grupo hay, en 2012 creo que era, estaba la Brigada Osama Bin Laden. Entonces, esto es la oposición que hay en Siria y de la que no nos están hablando. En cuanto a el otro tipo de oposición que por desgracia existe, otra cosa es ya la legitimidad que puedan tener, es la oposición islamista, porque en Siria se lleva acabando un conflicto ya desde su independencia. ¿Por qué? Cuando se independizó el país, estaban los movimientos progresistas que habían absorbido ideas más ilustradas, sí, cercanas al socialismo. De hecho, el socialismo, la Unión Soviética tenía mucho calado en el mundo árabe y surgieron pues el partido Baath, socialistas, bueno, el Baath nació más tarde, pero socialistas, naseristas, que lo que buscaban era un Estado secular separado de la Iglesia del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento también surgió una ideología que era el rigorismo islámico, que viene a ser volver a las raíces del Islam, porque pensaban que la colonización de ideas occidentales habían calado y habían pervertido la sociedad. En este caso es cuando surgen los hermanos musulmanes, que sí que es verdad que muchas veces los llamamos salafistas, y es cierto, no son salafistas, son deobandistas, es decir, comparten la ideología de los talibanes. No sé yo si vamos a peor o a mejor. Entonces, ellos siempre han tenido mucha fuerza y de hecho en Siria han intentado muchísimos golpes de Estado. Los más duros fueron un levantamiento en Hama, que pasaron a cuchillo a todo el mundo. Yo tuve la suerte de hablar con un chico cuya madre estaba en un comité de mujeres de Hama, en que bueno, tomaban medidas un poco para mejorar las condiciones de la mujer, y les tocó el levantamiento de Hama y de hecho ya tiene un tiro en la pierna, la madre pasan, porque los hermanos musulmanes la querían matar. Y han intentado muchos golpes de Estado. Lo que les ha fallado es que nunca han tenido una gran base social. Como curiosidad de este conflicto, el enfrentamiento que llegaba a haber en Siria, hubo un presidente que era Al-Zaim, bueno, un golpe de Estado, como se ha hecho hasta la llegada de Jafet, que funcionaban así, golpes de Estado, y él, cada vez que se reunía con un líder espiritual, con un ulema, lo que hacía era llevar mujeres medio desnudas en lencería, porque él era un secular, y las llevaba solamente para reírse de ellos, para humillarlos, y de hecho llegó a tal la situación que a Zaim lo tuvieron que quitar del medio porque se había peligro de una guerra civil. Es decir, los islamistas tienen fuerza, sobre todo en las zonas tribales, pero porque ellos quieren volver al estilo de vida anterior islámico. Entonces a una tribu, por ejemplo, tampoco le afecta demasiado. Es algo que en las ciudades no tiene calado, pero en el campo sí. Y el claro ejemplo es que cuando empezó la guerra, Damasco no cayó del todo porque la gente apoyaba al gobierno y los rebeldes a Alepo entraron por conquista. No tenían base social. También no es casualidad que el conflicto empezase en zonas tribales. Es por eso un motivo evidente. Y bueno, realmente ahora nos están intentando vender como la legítima y la oposición que más base social, pero realmente los hermanos musulmanes no son una mayoría dentro de Siria. Y el claro ejemplo es que luego lo vamos a comentar, pero los grupos mayoritarios traen fuerzas del extranjero y son grupos importados. Pero sí que es verdad que hay un conflicto. Entonces yo diría a toda esta gente que dice no, en Siria hay un conflicto sectario, diría que sí. En Siria hay un conflicto sectario, pero no es un conflicto de alawitas oprimiendo a suníes, no es un conflicto de suníes contra chiitas, es un conflicto de islamistas contra seculares. Porque algo tiene esta oposición que no tiene la otra, y es que en esta oposición todos los partidos que hay son seculares. Apuestan por un Estado con separación del Estado. Mientras que la oposición del Consejo Nacional Sirio y la que nos están vendiendo como la demócrata es una oposición islamista que lo que quiere es un Estado en el que vuelva la Sharia. Y de hecho, por eso las reformas que hizo el gobierno sirio, que luego más adelante las vamos a comentar, nunca les bastaron, porque ellos no querían más democracia. El Islam no acepta la democracia. El Islam dice que la democracia es un invento del hombre y que ellos solamente pueden estar con la ley de Dios.
Entonces, aunque aquí digan la democracia, invitaría a la gente que vea las protestas del principio y que vean lo que estaban pidiendo. Pedían la liberación de presos islamistas, pedían acabar con cierta represión, porque sí que es verdad que en Siria, por ejemplo, si ejercías un cargo público, no podías ir cubierto completamente, y eso que el gobierno sí hizo bastante aperturismo, pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Cerramos? Vale, Alberto nos contó un poquito el motivo, uno de los motivos principales de la guerra de Siria, que es la batalla esta que hay entre los seculares y los islamistas. Y yo quería contaros un poco las otras batallas que hay, porque es un poco falso decir guerra civil siria. Es un poco una guerra civil siria, un poco una guerra regional, un poco una guerra geopolítica entre las potencias mundiales y un poco una guerra por la existencia de Israel, digamos. Entonces, en los años 80, más o menos, las potencias de Oriente Medio, que eran Irán, Egipto, Turquía y un poquito Arabia Saudí, un poco menos, no tenían capacidad de expansión porque en el medio ejercían de tapón tanto Saddam Hussein como Hafez al-Assad, con unos gobiernos seculares. Saddam Hussein se llevaba mal, por ejemplo, muy mal con los jeques de Arabia Saudí, no les impedía el paso, tampoco a Irán. Y Siria tampoco, Hafez tampoco permitía que los árabes se tomaran el control de Líbano, de Siria. Y a pesar de la cercanía de los arabitas con los chiitas, tampoco tenía una relación especialmente querida con Irán. Entonces, el problema aquí surge cuando Estados Unidos tiene la genial idea de derrocar a Saddam Hussein. En este caso se rompe todo el equilibrio de Oriente Medio, y lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, sí, esa es la situación actual. Arabia Saudita controla la mayoría de Emiratos del Golfo, está intentando controlar Yemen, lo tiene casi controlado. Jordania es un estado títere, en Líbano lo intenta, pero por suerte lo impide. Irán también ha aprovechado, ahora que no está Saddam Hussein, para extenderse por Irak, por Siria y Líbano. ¿Qué pasa entonces aquí? Pasa que Siria se ha convertido en un campo de batalla por el control de la región. Siria en ese momento es importante. Entonces, esa es la batalla entre Arabia Saudí. No es que sea la batalla principal, pero Arabia Saudí ha aprovechado la debilidad de Siria con el tema de las revueltas para inflamar más las revueltas, para financiar grupos armados, para aprovechar el MOG de Jordania, el Comando de Operaciones Militares creado por Estados Unidos, y financiar las milicias islamistas. Entonces aquí el choque va a estar hasta que uno de los dos venza. Por otra parte tenemos la guerra entre Estados Unidos y Rusia por el control de Oriente Medio. En los últimos años Rusia ha querido tener la salida al mar, la salida al Mediterráneo ya tenía Tartus, pero casi no le daba uso, y ha aprovechado esta guerra para ampliar su control. Ahora tiene más de 11 bases en Siria. Pero lo ha aprovechado para... ¿Qué son bases? Bases militares. Pero eso lo ha aprovechado porque Estados Unidos ha entrado en un territorio que era históricamente, desde los años 50, era un territorio, un aliado total de Rusia, Siria. Entonces, aquí tenemos que Rusia, gracias a eso y a la disyuntiva que se ha formado, ha ganado la mayoría de control de petróleo de Irak. En esos momentos el petróleo de Irak, la mayoría lo gestiona Rusia, incluido el petróleo que gestionan los kurdos del Kurdistán, que eran aliados históricos de Estados Unidos. Ese petróleo ahora
lo dirige, entre otros, Gazprom. ¿Qué pasa con esto? Que entonces Estados Unidos es cuando ha expoliado Ucrania. Ha expoliado Ucrania para intentar debilitar la presencia de Rusia en Siria, pero Rusia, por suerte, ha sabido jugar la carta, se ha mostrado cooperando con los rebeldes de Donbass, y entonces le ha cortado el camino total, porque Ucrania no puede entrar ni en la OTAN, no puede entrar en la Unión Europea. Lo único que está... Entonces, ha conseguido bloquear el avance de la OTAN hacia Rusia, lo ha conseguido bloquear, y mientras ha sabido expandirse por Oriente Medio. Esto ha enfurecido a Estados Unidos, y eso lo único que consigue es que Estados Unidos juegue más sucio. Nosotros creemos determinantemente que los ataques químicos, que muchas imágenes de bombardeos de niños, que todos preparados, que son montajes. Y esa guerra sucia es simplemente para intentar deslegitimar tanto al gobierno como a Rusia, para intentar controlar de nuevo la ruta toda de Oriente Medio. Entonces, ¿podemos hablar de guerra civil en Siria? Una guerra más, es una guerra más. Pero son muchas guerras. Por ejemplo, ahora la más importante, la que está determinando la batalla del sur de Siria, es la que hay entre Israel y el bloque de resistencia. El bloque de resistencia formado por los Houthis en Yemen, por Irán, por Hezbollah, por Siria, por las milicias chiitas de Irak. Y esto no... Hasta ahora, después de las guerras que tuvo Israel con Egipto, Jordania y Siria, Israel había vencido y había conseguido aplacar esa presión sobre el sueño que tienen de ese Estado. Jordania lo compró. Jordania es un amigo dulce de Israel. Egipto no es un amigo, pero tampoco hace nada, está desplazado y no va a hacer nada. Sin embargo, Siria se mantiene apoyando a todas las milicias de Palestina. Lo hablábamos con Firas esta mañana. Si Hafez o si Bashar al-Assad hubieran firmado la paz con Israel, esa guerra no existía. Y daba igual si hubiera gaseamientos, si hubiera bombardeos, daba igual lo que fuera. Nadie iba a hacer nada por esa gente. Entonces, es claramente una guerra entre lo que hablábamos de secularismo contra islamismo, pero a la vez también el factor más determinante en esos momentos es la supervivencia de Israel. Estados Unidos está haciendo todo por la supervivencia de Israel, que es otro debate grande, pero bueno, no vamos a profundizar tanto. Entonces era eso, porque en los medios se lo ponen todo, la lucha a la democracia contra la tiranía, y lo resumen así, y se quedan tan anchos. Y son cientos, como veis, me dejo muchas cosas, por ejemplo, el expansionismo turco, las ganas de regenerar el viejo imperio otomano, las pretensiones de Jordania en el sur de Siria, que nunca se olvidaron, las pretensiones de los sunitas de Irak en recuperar parte del este de Siria. Son muchas guerras en una, y para analizarlo podríamos estar hablando aquí horas, días, y no es tan fácil para resumirlo en titulares como hace nuestra prensa. Sí, bueno, acorde a lo que comentaba el compañero de que si Siria no tuviese guerra con Israel, hay que recordar que cuando Saddam Hussein era el enemigo de Irán, cuando gaseó a kurdos en Halabja, pues lo hizo con gas francés. Pues, y nadie abrió con titulares de que criminal. De hecho, ahí todavía era el amigo que se enfrentaba a Irán. Ahora ya empezamos un poco con el rock and roll, que es lo que... sobre el inicio de la guerra. Muchas veces cuentan que se militarizó el conflicto, que la guerra empezó porque el ejército sacó las armas. Bueno, ahí es matizable ciertos puntos. El primero es que en Bahrein hubo protestas aún mucho más mayoritarias. En Bahrein el ejército mató mucho más que de lo que murieron por ambos bandos en Siria, y en Bahrein no pasó nada. En Bahrein sigue gobernando un país que no tiene constitución, un país ultra religioso, y bueno, pues ahí siguen tan felices.
Otro mito es el hecho de que las protestas eran pacíficas, de que, vean, los demócratas, que solamente falta decir que iban lanzando florecillas. Y bueno, pues estos son policías y soldados del ejército sirio siendo ejecutados, siendo mutilados y sus cadáveres pisoteados. Esto es del principio. Esto todavía aquí no había guerra, aquí todavía había protestas. Y algo muy importante a tener en cuenta es ¿en qué país, cómo respondería cualquier país del mundo si una sola persona va a un edificio público, prende fuego al edificio público, toma el edificio público y lanza a los funcionarios por el tejado? Si se hace aquí, el grupo de operaciones especiales te pega 4 tiros antes de que puedas enterarte. En Siria, cuando el gobierno lo hace contra una turba, qué malo es, qué criminal, qué tirano. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Permitimos que sigan matando a esta gente? Realmente las protestas no fueron pacíficas en ningún momento. El primer día murió gente, el primer día se quemó un edificio público. En cualquier país del mundo se responde. Mucho más en un país que está amenazado por todos sus vecinos, porque como ha comentado Dani, la situación en Siria es muy difícil. Estamos hablando de un país rodeado de enemigos. Jordania ahora está con el eje de las petromonarquías. Y Israel, pues bueno, es incuestionable la situación. Irak era un país destrozado por la guerra. Por el norte está Turquía, que Turquía pues, tiene sus intereses y Turquía es muy hostil a Siria. Entonces, a las mínimas protestas que tengas tienes que responder. Pero sin embargo, ¿el gobierno respondió con violencia? Solamente. Desde luego que no, el gobierno hizo reformas. De hecho, Bashar al-Assad, cuando llegó al poder, se le conocía como un presidente reformista. Dentro de todas las críticas que pueda haber, era un presidente reformista. Y de hecho hizo muchas reformas respecto a su padre, pero reformó la Constitución. El gobierno sirio aceptó cambiar la Constitución y hubo 3 artículos muy importantes. El primero de ellos era el artículo 88, que este es muy divertido para acabar con el discurso de la tiranía, que es, según el artículo 88, el presidente de Siria puede, bueno, si es elegido, gobierna 7 años y se puede presentar otra candidatura. Ya está, no más. A los 14 años tú ya no puedes ser presidente de Siria. Es el primer dictador en la historia que hace eso. Yo a Hitler no se lo voy a hacer, a Franco no se lo he visto hacer, a Mussolini no se lo he visto hacer, a pesar de que puede ser un gobierno autocrático, pero que también hay que entender las particularidades del país y por qué es así. Pero otro más importante es el artículo 8, que bueno, pues creo que lo dice muy bien. El sistema político tiene que estar basado en el pluralismo democrático, es decir, se permiten nuevas ideas y de hecho se permitieron ideologías y grupos opositores ligados a los rebeldes. Hay gente que todavía sigue diciendo en el Parlamento, en Damasco, que hay que derrocar a Bashar al-Assad, y viven en Damasco y no les han matado, no les han colgado de los pies. Entonces, me gustaría saber si tú en Idlib puedes decir que vuelva al secularismo, decir, no, Estado secular. Me gustaría saber si lo puedes decir en Idlib, si lo puedes decir en la zona donde está Turquía ahora, o si lo puedes decir en Daraa, donde supuestamente el Frente Sur son los demócratas, pero bueno, luego ya veréis con quién comparten trinchera, esos ultrademócratas. También hay que tener muy en cuenta que muchas veces dicen, no, es que esa ley es mentira porque siguen ilegalizando muchos partidos. Efectivamente, partidos que discriminen por raza, por género, por religión, están prohibidos, pero es que sería una locura no prohibir eso. Entonces, claro, la gente dice, no, los hermanos musulmanes, que iban a ser legalizados, porque estaban ilegalizados, pero se les permitía cierta actividad a una organización criminal que está desangrando Siria, y eso se permitió, fue una reforma que se aplicó. Entonces, pero ¿por qué fallaron estas reformas? Luego también, bueno, estaría el artículo 3, que habla de respetar, bueno, el presidente siria tiene que ser musulmán, eso es una ley que estaba antes, incluso cuando se intentó quitar, los rebeldes hicieron un levantamiento contra el gobierno sirio. O sea, los hermanos musulmanes, los mismos que ahora eran unos mártires que estaban detenidos, son los que se levantaron porque el presidente iban a permitir que no fuese solamente musulmán. Entonces, bueno, pues se defiende el resto de religiones, hay tolerancia, y eso no pasa. Como vais a ver más adelante, vais a ver cómo proceden los rebeldes con otras minorías y con otras religiones, que es de todo menos democrático lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué fallaron estas reformas? Ostras, un presidente que acepta elecciones, que acepta reformar la Constitución, que reconoce incluso, se puede leer en Independent, que es nada sospechoso de ser progubernamental, se puede leer que Bashar al-Assad reconocía que había reivindicaciones legítimas, porque es verdad que había reivindicaciones legítimas. Entonces, después de todo esto, ¿por qué fracasó? Pues por lo que hemos comentado antes, porque la oposición mayoritaria, la que de verdad estaba siendo violenta y la que de verdad
quería derrocar al gobierno, era una oposición islamista. Ellos no querían estas reformas, ellos querían que liberasen a sus presos. Y el gobierno sirio, por presión internacional, porque muchas veces ahora dicen, no, es que el gobierno sirio liberó yihadistas. Ah, es que qué malos. Bueno, pues esa gente debería recordar que se liberó a yihadistas porque las protestas pedían que se liberase a yihadistas y desde Europa, los países europeos, metiendo las narices siempre por todos lados, curiosamente, dijeron que o se liberaba a los yihadistas o se intervenía en Siria. Y esos yihadistas se fueron a grupos rebeldes, a Al-Sham, a Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda, y los rebeldes, la gente que estaba manifestando, lo aplaudieron, porque a muy poco... De hecho, yo conocía gente que era opositora al gobierno sirio, pero cuando vio que empezaba la violencia dijeron, no, yo no voy a participar en esa violencia porque es criminal. Y os vamos a enseñar un vídeo de Malula explicando un poco la situación. Para entrar en contexto, Malula es una villa cristiana. De hecho, es uno de los únicos sitios del mundo en los que todavía se habla arameo. Es un sitio impresionante antes de la guerra. Y en 2013 la guerra parecía que estaba perdida. En 2013 nadie daba un duro por Siria porque los rebeldes estaban tomando todo el país, el gobierno tenía más de 60 frentes, los kurdos estaban mirando y dejaban hacer a lo que quisieran porque no les importaba. Y Estados Unidos amenazaba con entrar a Siria. Obama estaba ahí, porque Obama, Trump es un loco, Obama ha sido muy hostil en Siria. Obama amenazaba con intervenir. Entonces, los rebeldes, sobre todo Jabhat al-Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, llevaban tiempo asediando la localidad. Estaban en las montañas, pegaban tiros, pero no hacían nada. Y sin embargo, un buen día lanzaron una operación de martirio que suelen llamar ellos, que básicamente es un tío en un coche cargado de explosivos, se lanzó contra un puesto de control, se inmoló y entraron a la localidad. ¿Qué hicieron en esa localidad? A la poca gente que quedaba, a los cristianos les obligaron, eran cristianos los que había, si no se convertían al Islam, los decapitaban o los secuestraban y sus cadáveres nunca aparecieron. A las monjas se las llevaron y nunca se supo nada de ellas. Las pocas monjas que se supo de ellas aparecieron muertas en la frontera del Líbano. Las casas las destrozaron, las llenaron de pintadas, pues vamos a matar seguidores de la cruz. A las cruces que había les daban la vuelta, la iglesia la destrozaron, los rostros, cuadros muy antiguos, con muchísimos años, les rompieron la cara a los retratos. Eso es lo que hicieron los rebeldes, eso es lo que hicieron los seculares. Y por eso es muy importante el artículo 3 de la Constitución siria, que la gente no le da importancia, pero es que eso que realmente la gente dice, no, defiende religiones, qué poco secular. No, es que el problema es eso, que los rebeldes no defienden las religiones y el gobierno no permite que ese tipo de cosas pasen. Y bueno, pues Malula ya está en paz, ya está recuperado y la verdad que el colegio vuelve a funcionar y la gente de Malula es impresionante, increíble la moral que tienen y están con ganas de volver a empezar. Y de hecho Malula, tanto que hablan del odio sectario, en Malula, la entrada de Malula la controla el Partido Social Nacionalista Sirio y Hezbollah, que son los supuestos locos chiíes, pues están protegiendo a cristianos y están protegiendo una vida cristiana. Entonces, el bando gubernamental hay muchas religiones, pero se respetan. Y bueno, como anécdota respecto a lo del vídeo, es que normalmente aquí te venden mucho que la gente tiene miedo de los soldados, que los soldados son gente que abusa de su poder, que hace de todo. Evidentemente hay de todo, son personas y no puedes controlar todo un ejército, pero los planos de dron nosotros los grabamos en Malula y no los grabamos por un permiso de que vino un burócrata, no. Nos hicimos amigos de unos soldados y de un comandante de zona
estábamos ahí y tal, oye, ¿podemos volar el dron? Y nos dijo, sí, nos dejó volar el dron, incluso luego sin consultarlo al mando siquiera. O sea, es decir, que el ejército no es gente que va abusando de su poder, es gente normal. Tú puedes hablar con ellos, ser amigo de ellos y no pasa nada. Y de hecho, gracias a volar el dron, pudimos meter en un problema bastante grande a uno y aún así le dio igual. Porque lo que ves, todo el mundo te dice una cosa y nadie te dice haz propaganda de lo mío o cuenta esto. A mí la frase que más me dijeron y que es una frase que me marcó mucho es la de contad la verdad. Ya está. Es algo tan sencillo y tan difícil, porque la gente se cree que en Siria viven en una burbuja, pero en Siria se ve CNN, en Siria se ve Al Jazeera, en Siria se ve de todo. Curioso que aquí en España es bastante bueno, lo puedes ver, porque les prohibieron la onda por ser iraníes, pero puedes ver esos canales. Entonces la gente ve que es... Yo estaba cenando y estaba viendo en CNN cómo estaban diciendo hay que bombardear Siria porque es un país de terror, no es loco. La gente dice, ¿por qué? Que entonces me pareció que resume muy bien lo que me dijeron de cuenta lo que pasa, cuenta lo que ves, cuenta la verdad. Y es lo que nadie hace. Vale, ahora voy a finalizar mi intervención yo hablando precisamente de los rebeldes sirios. Como dijo Alberto, nos interesa mucho llamarles rebeldes. Rebeldes porque se nos cuenta todos los días de que son gente moderada, de que son gente secular, de que son gente que quiere la paz y flores y ponis y arcoíris. Entonces nosotros tenemos que llamarles rebeldes, pero tenemos que explicar quiénes son estos rebeldes. Esos rebeldes, bueno, cuando empezaron, incluso antes de empezar la guerra, por ejemplo, habló antes Alberto de Zaran al-Lush. Zaran al-Lush era el líder de Jaish al-Islam. Ese hombre fue detenido en Damasco porque tenía bajo sus mezquitas, bajo las casas de amigos, tenía arsenales de armas. Tenía arsenales de armas para una cosa, para dos. Una, enviarlas a Irak, a la insurgencia iraquí, que era en esos momentos Al-Qaeda, transformándose ya en el Estado Islámico, y para iniciar lo que se inició años después en Siria. Entonces, es importante, todo eso tenemos que llamarle rebeldes. A partir de ahora tienen que ser rebeldes. Muy importante, sí, es muy importante. Eso es lo que juega Leila. Eso es lo que juega Leila. Son rebeldes, son pacíficos. No, son rebeldes, pero hacen esto. Los rebeldes. Entonces, cuando se iniciaron las protestas, esos grupos que estaban acumulando material, bueno, incluso antes había grupos atentando en Damasco continuamente, atentando en Latakia, atentando en Tartus contra alawitas, contra chiitas. Por ejemplo, está el caso de Junus al-Sham, que es un grupo libanés, sunita y yihadista, que penetraba por la frontera y atacaba precisamente a la zona costera por ser mayoritariamente alawita. Tenemos grupos como Ghurab al-Sham, que luego fue uno de los famosos grupos infames del ejército libre sirio, que se dedicaba a poner atentados en colegios, en mezquitas, en zonas, en embajadas. Entonces, todo eso debe saberse. Entonces, cuando se creó la guerra, cuando ya empezó a estallar la guerra, se empezaron a crear miles de brigadas. Os podría pasar aquí hablando de miles de brigadas porque las estuve estudiando durante mucho tiempo, pero no es plan. Entonces, he hecho un resumen de las 4, 5, 6 más fuertes que ahora mismo en Siria. Estas brigadas, lo que hicieron, lo primero, Europa empezó a entregar, a raíz de Sarkozy creó una organización llamada Los Amigos de Siria, que eran más bien los enemigos. Los amigos de Siria se empezaron a juntar Estados Unidos, España, Marruecos, Arabia Saudita, toda esta gente, y empezaron a donar dinero para la guerra, donar dinero que se canalizaba a través del Consejo Nacional Sirio, que eran los políticos que ellos decidieron que debería gobernar el país una vez caído Assad. El Consejo Nacional Sirio lo entregaba al Ejército Libre Sirio. ¿Qué pasa con el Ejército Libre Sirio? No los unía una ideología, no los unía un objetivo.
En el ejército libre sirio, como no era un ente homogéneo, se unía cualquiera. Yo quiero combatir, pues me uno con mi brigada de 20 soldados, de 20 milicianos, de 20 militantes, como quieran llamarlo, y nos beneficiamos de la entrega de armas que nos hace Europa a través del Consejo Nacional Sirio, y luego también de dinero que nos financia nuestros salarios, y luego desertamos y nos lo llevamos a nuestra brigada verdadera, que viene a ser Jais al-Islam, Arar al-Sham, e incluso algunos desertaron para el Estado Islámico y para Al-Qaeda. Entonces eso es muy importante saberlo. Estados Unidos para evitar, porque era un canteo, era seguido deserciones, entonces se empezó a obligar a las milicias que utilizaran la bandera revolucionaria, la famosa bandera revolucionaria, que realmente es la bandera del colonialismo francés. Entonces, esto les obligó también a cambiar nombres. En vez de, yo qué sé, la brigada de los mártires de no sé dónde, la brigada de Alá Akbar, la brigada de... no, porque tengo unos nombres muy originales. Voy diciendo y voy acertando. Entonces, les obligó a cambiar esos nombres a nombres militares, a nombres de zonas. Por ejemplo, brigada de los combatientes del sur de Siria. Brigada... batallón de tanques número 105, y realmente eran grupos islamistas, grupos takfiris y grupos de gente que realmente quería eso, el califato islámico en Siria. Porque cuando hablamos de califato islámico a todos nos viene a la cabeza el Estado Islámico, pero la mayoría de estos grupos, la mayoría no todos, es lo que piden, y eso es muy importante saberlo. Entonces, tenemos una manera muy eficaz también para diferenciar su ideología. Los grupos que vienen con una bandera blanca en sus logotipos son grupos que van a buscar la yihad dentro de Siria. Son grupos probablemente de Siria, pero que buscan la yihad en Siria para montar un califato islámico. Tenemos, por ejemplo, aquí Jais al-Islam. Jais al-Islam es un grupo del Ejército Libre Sirio. Recibe misiles antitanque de Estados Unidos, pero quiere montar su califato islámico, y por eso es representado con la bandera blanca. Luego están los de la bandera negra. La bandera negra son generalmente grupos de fuera de Siria. Son grupos que vienen a hacer la yihad al extranjero, y después de Siria se van a ir a otro lado, a Líbano o igual a Europa, donde les dé la gana. El nuevo objetivo de Al-Qaeda. Entonces, como os decía, ahora hay principalmente tres grupos principales, tres grupos mayoritarios. Uno es Jabhat Tahrir Shuriya, el Frente de Liberación de Siria. El Frente de Liberación de Siria lo fundó Arar al-Sham. Arar al-Sham está formado, o estaba formado, ahora es difícil saberlo, pero en el momento de su fundación estaba formado por el 40% de combatientes de insurgentes de Irak, combatientes yihadistas. ¿Qué tiene de particular Arar al-Sham? Por ejemplo, lo veis allí, el hombre de la foto. El hombre de la foto, Labib al-Nahar. Ese hombre es español, es de Madrid, estudió en Londres. Y ese hombre, hasta hace muy poquitos meses, era el portavoz de Arar al-Sham. Viajaba por España, por Estados Unidos, por Inglaterra. Lo que se dedicaba era a blanquear lo que realmente quería su grupo, a conseguir financiación para su grupo. Vale, aparentemente no tiene ningún problema. El problema es que en Arar al-Sham estaba también un hombre llamado Abu Khalifa al-Shuri. ¿Os suena alguno? Abu Khalifa al-Shuri junto a Asad Marian, no sé si os suena también, son combatientes de Afganistán. Khalifa al-Shuri era amigo personal de Osama Bin Laden. ¿Qué ha hecho ese hombre? Fue el fundador de Al-Qaeda España. Entonces estamos hablando que el portavoz de Arar al-Sham, que es hasta hace poquito el grupo más importante de toda Siria, de los opositores, entre comillas, su portavoz es español y vivía en la misma ciudad que Al-Qaeda, donde aterrizó Al-Qaeda España, y el líder militar y financiero de Al-Qaeda España estaba en esta organización.
Y desde aquí de Europa nos dicen que ese grupo que no es terrorista, que busca la libertad, que busca la democracia, no sé, valorarlo ustedes. Yo lo tengo claro. Junto a ese grupo